Bienvenidos a Supercolt Racing. Como todos los años, hoy toca hablar de los coches del Dakar. Ya es tradición en el canal. Pero sí que traigo alguna novedad, justo aprovechando esta ocasión, que es lo que estáis viendo en vuestras pantallas, que es la nueva página web, el nuevo blog que estoy haciendo con Supercolt. Se llama, pues eso, Supercolt Racing. Pondré el enlace debajo para que podáis entrar a este artículo, porque he hecho un artículo concretamente del Dakar, pues de recorrido y de los coches, que vamos a hablar un poco sobre ello, vamos a hacer resumen. Y también he ido probando muchas otras cosas y seguiré probando muchas otras cosas próximamente, que de hecho iré haciendo un seguimiento de etapa a etapa del Dakar. Así que lo dejo ahí en la descripción, justo debajo del vídeo. Y os animo a que lo miréis, porque creo que está interesante. Bueno, entrando ya a hablar del Dakar de este año 2026. Vuelve a ser en Arabia Saudí. Tenemos aquí el recorrido. Va a empezar este sábado 3 de enero. Esto empieza mañana, porque esto lo voy a subir el día 2. Entonces esto va a empezar mañana. Va a dar salida al fin el Dakar, la primera gran carrera del año. Y nos encontramos un recorrido va a ser hasta el 17 de enero, son prólogo más 13 etapas y el día de descanso de siempre en el medio, con salida y llegada en Jambu, a orillas aquí, a orillas del Mar Rojo. Este año, por ejemplo, una de las características importantes es que se evita el empty quarter, que es la zona esta que tenemos por aquí, de dunas y desierto muy grande, muy extremo. Este año se evita y de hecho se puede ver muy bien aquí, y es que hay muchos bucles que básicamente está el IBAC en el mismo punto y van y vuelven teniendo el mismo IBAC para salida y llegada en cada una de las etapas. Hay muchos sitios como el año pasado o anteriores de toda esta zona norte de Arabia Saudí, más rocosa, con más cañones y demás. Y luego aquí venimos hacia una zona más, pues eso, más de desierto. Por aquí sí que había más, en la zona más al sur y demás, sí que había más arena, más fes y demás. Pero esto va a ser igual de intenso, complejo y con navegaciones difíciles que siempre, porque es donde está la aventura del Dakar. Pero lo que nos importa aquí es esto: ¿qué coches son los que van a estar corriendo en el Dakar este año? Y precisamente quiero empezar por la novedad que tenemos aquí en pantalla, el Defender. Porque sí, ya no se llama Land Rover, se llama solo Defender. Este, que es el que va a correr, se llama Defender D7XR. Y la novedad que hay, novedad por llamarlo de alguna forma, es que se engloba en la categoría T2, en la de vehículos de serie, coches de serie, mejor dicho, los de stock, que ha estado muy abandonada en los últimos años. Solo tenía algún Toyota Land Cruiser y demás, no tenía mucho volumen, tenía 3-4 participantes como mucho. Y este año, con la llegada de Defender con 3 coches, llega hasta los 8 participantes en total, que es bastante para ser una categoría que ha estado más olvidada. Y viene con nombres muy reconocidos, que tenemos como es por detrás, así con estos colores arena y marrón y demás, y el techo este azul, bien chulo. Y también un poco por repasar todo lo que he ido escribiendo, que así un poco una muestra de qué es lo que os podéis encontrar en el blog este que he creado. Y
Es importante hablar de la categoría T2 y especialmente de Defender por los nombres que trae. Va a correr Peter Hansel, el que más Rally Dakar ha ganado, moto y en coche, y luego dos pilotos más jóvenes, pero que en los últimos años sí que han dado más de lo que hablar y han demostrado muy buen nivel de pilotaje, que son Sarah Price y Rokas Baciuska. Este es el proyecto como más llamativo dentro de lo que es el Dakar, que una marca importante como es del grupo Jaguar Land Rover, y con el Defender, un clásico, especialmente en el Dakar y en el todoterreno, decida entrar a correr en el Dakar, una categoría un poco abandonada. Es algo llamativo y algo que habrá que seguir, que seguro que vemos cosas muy interesantes, a ver qué tal se comportan coches de serie con ciertas modificaciones, qué tal se comportan en carrera. La verdad es que en eso sí que tengo bastante interés. ¿Y qué es lo que apoya un poco a esto? Este Toyota de aquí, el Land Cruiser 300, que este es un coche que lleva compitiendo varios años con el equipo oficial de Toyota, con el equipo de Toyota Autobody, es eso, el equipo japonés de fábrica con el que competían en el Dakar. Llevan bastantes años casi siendo los únicos en esta categoría, a lo mejor algún privado y demás, que han tenido que ponerse las pilas este año. Presentan 3 unidades y está a la cabeza el piloto japonés Akira Miura, que lleva un montón de años corriendo con Toyota, especialmente en este equipo de los stock, que el resto de la temporada de los Rally Raid del campeonato mundial va a correr con una Hilux T1 como premio después de muchos años estando en Toyota y todo lo que ha aportado al equipo y demás. Como punto curioso, luego había 2 unidades privadas de Nissan Patrol de la generación i61, que esta creo que fue la última que se fabricó en España, en Barcelona. Luego ya sí que se han seguido vendiendo Patrol, pero ya eran modelos que no se vendían en Europa, eran más específicos precisamente para esta zona, para Oriente Próximo, Estados Unidos y demás. Y, y es de un equipo húngaro, de Terman Racing, que han preparado ellos mismos un par de chasis del Nissan Patrol para lanzarse a correr después de haber corrido el año pasado en el rally, en este mismo rally, en el Dakar, pero en la parte de clásicos, en el Dakar Classic, que si no recuerdo mal corrían con un Mitsubishi Pajero. Y aquí, por el propio nombre de Supercolt, ya sabemos que los Mitsubishi les tenemos especial cariño, ya que, como bien sabemos, soy dueño de un Mitsubishi Colt. Y la cuestión ya es un poco explorar el resto de categorías. Ya sabéis que yo aquí me suelo centrar siempre solo en los coches, porque que son más de 400 vehículos participantes en Dakar, que nos podemos tirar aquí 3 horas y media, y ya llevo bastante rato. Ahora la cosa es centrarme en estos 73 coches prototipos, los T1 Plus, básicamente, porque T1.1 había muy poquitos. ¿Y qué tenemos entre los participantes de T1 Plus? Hay pocas novedades, siguen siendo los mismos 4 grandes fabricantes de siempre, más luego equipos más pequeños privados, con destacando a Century Racing, que es más o menos grande. Continuando un poco con esto que hemos empezado, como hablábamos de Toyota, sigo hablando de Toyota. En los T1 Plus tiene el Hilux del equipo de Gazoo Racing, que es este que estamos viendo aquí la imagen, que básicamente trae modificaciones estéticas, lo principal, porque se ha presentado este año pasado, en noviembre, una nueva generación del Toyota Hilux de calle. Entonces pues han adaptado el coche y mecánicamente lo que tenemos es un V6 biturbo
de 3,5 litros, de 358 caballos. Recordemos que el máximo que está permitido para el T1 Plus son 360. Que bueno, de hecho lo podemos repasar, son 210 kilos de peso mínimo. Para los gasolina, los diésel se puede llegar a 2040, perdón. Un ancho máximo de 2,3 metros, 2300 milímetros, y un recorrido de suspensión máximo de 350 milímetros. Unas ruedas gigantescas también para poder superar todo tipo de obstáculos, especialmente rocas y dunas. Es brutal ver a estos coches corriendo en acción. Y básicamente Toyota son los que más coches van a traer. Como equipo oficial solo lleva 3 unidades, pero luego en privados lleva 16 unidades más. Al final es un coche que en los últimos años ha tenido muchas unidades en clientes, porque como es conocido, el Toyota Hilux es un coche duro, robusto. En el equipo oficial tenemos las siguientes alineaciones de piloto-copiloto, o piloto-navegante, como más nos gusta llamarle, que son de Gen Lategan con Brett Cummins, Seth Quintero con Andrew Short y Toby Price con Armand Monleón. Pilotos que ya estaban el año pasado corriendo con Toyota, que son pilotos top. Toby Price, de hecho, ha ganado el Dakar, si no recuerdo mal, un par de veces en motos. Y todos han ganado etapas. Gen Lategan estuvo luchando el año pasado hasta casi el final por el Dakar. Es una alineación importante. Y hablando de ganar el Dakar, que también está por aquí apuntado, el año pasado el ganador fue Yassid Al-Raji, el piloto local, que es saudí, y ganó con una unidad del Toyota Hilux, pero cliente, bajo la estructura de Overdrive, pero como con su propio equipo. Y luego también cabe destacar eso, que está Isidre Esteve, que otro año más corre con uno de los Toyota Hilux, que todos los años siempre hace una actuación impresionante. A ver si este año vuelve a estar en el top 20. El siguiente del que podemos hablar, el Ford Raptor T1 Plus. A ver si consigo ahí está, mejor. Hablar del Ford Raptor es hablar del pedazo V8 Coyote de 5 litros atmosférico que tiene. Es que de este motor lo tienes corriendo con el Mustang también en resistencia, y lo tienes corriendo con el Mustang en las calles también. Un motor, pues eso, con una potencia y un par importantes, que el año pasado era un auténtico gusto escuchar rugir corriendo por el desierto. Han hecho bastantes modificaciones para este año, depurando y mejorando la receta que traían el año pasado, mejorando aerodinámica, reduciendo el peso en 50 kilos, que es bastante, bajando también el centro de gravedad, que el cristal delantero no era de cristal, era de Lexan, que reducía bastante el peso y además bajaba ese centro de gravedad. Y todo lo que podemos esperar que hayan podido desarrollar durante prácticamente un año, unos pilotos increíbles de desarrollo como son Carlos Sainz y Nani Roma. ¿Por qué? Porque tenemos subidos en el equipo oficial de Ford M Sport a unas cuantas tripulaciones que son las mismas del año pasado, pero con un peso en el Dakar muy importante. ¿Por qué? Porque está Carlos Sainz y Lucas Cruz, Nani Roma y Alex Aro, Matías Ekstrom y Emil Bergqvist, y Miss Guthrie y Kellon Walsh. Llevar 4 coches del mismo equipo, más luego 7 unidades privadas, te da un peso y una capacidad de poder avanzar con una o dos unidades para meterlas en
en el podio y poder ganar, importante. Con los pilotazos que tienen, todavía más. Además, es que en las unidades privadas tenemos a pilotos como Romain Dumas, que la carrera en el mundo de la resistencia que tiene es increíble. A carreras de 24 horas a montones. Tiene un récord en Peak Speak. Ha participado otras veces en el Dakar. Es verdad que no con tanto éxito, pero tiene experiencia. Y además, con Ford, ha sido el último ganador del Festival de Velocidad de Goodwood con la Ford Supertrack, que era eléctrica. Luego, así en otra de las unidades privadas tenemos a Jordan Serderidis, el piloto griego que este año ha corrido en el Mundial de Rallys con el Ford Puma, el Rally 1, ha corrido en varias ocasiones y además tiene como copiloto a Gregoire Monster, que este año ha corrido como cabeza de lanza del equipo de M-Sport en el Mundial de Rallys también. Que cuidado, no, esa es una formación muy importante, es un peso pesado. Y luego también así otro de los que corre con el Ford Raptor como cliente es Martin Prokop, que ha corrido un montón de veces en el Dakar, también con Ford, pero con su versión propia particular del F-150 Raptor, que ha llevado años anteriores, pero este año se pasa a este, porque es que este es un coche importante, es un buen pepino. El siguiente equipo es el de Dacia. Que se me están cortando las letras, no me mola. Bueno, ahí más o menos. Que como tengo la pantalla aquí a la izquierda, lo tengo un poco complicado. El equipo de Dacia, igual que Ford, lleva 4 unidades oficiales, solo lleva esas, no lleva más, pero es la cantidad suficiente de unidades que tienes que llevar para tener muchas posibilidades para poder ganar el Dakar. Y estos 3 equipos top, Toyota, Ford y Dacia, este año lo llevan. Con lo que al final aumentas tus posibilidades. Quizás el que tiene más desventaja puede ser Dacia, porque solo tiene 4, los otros tienen más, pero con 4 ya es un número de unidades serio. Y se presenta pues con el mismo coche que el año pasado, con el Dacia Sunrider, que se basa pues es un poco en el chasis que venía de años anteriores de ProDrive, en el Hunter, pero con unos ángulos de ataque y salida brutales, porque es que tienes la rueda directamente, que es una de las cosas que han mejorado este año, y con un motor V6 biturbo, no sabía si era turbo o biturbo, este es biturbo, de 3 litros, que lleva el Nissan Z. Así que pues eso, un motor con peso también importante. No es un V8, pero oye, tienes la ventaja de la ligereza con un V6. Y con el turbo te da cierta potencia, que este coche para las dunas el año pasado fue realmente bien. Y luego lo que tenemos es unas tripulaciones increíbles. Viene del equipo Toyota, que es uno de los pocos movimientos grandes que ha habido en esta clase del año pasado a este. Lucas Moraes, que tiene a Denis Zenz como navegante, que de hecho fue el que ganó el Mundial de Rally Raid en 2025. Qué mejores credenciales que esas para presentarse a un Dakar, cuando el año pasado también lo estuvo luchando bastante. El resto son los mismos que teníamos el año pasado. Está Cristina Gutiérrez con Pablo Moreno, la piloto burgalesa, que desde aquí yo lo voy a seguir bastante porque es muy buena. Yo he visto el vídeo que ha puesto en YouTube hablando precisamente de este coche, del Dacia. Súper interesante porque te lo cuenta todo al detalle y tal. Y es una piloto muy buena. Así que yo espero este año que veamos cosas muy grandes de su parte.
pero es que está acompañada por otros pilotos también de un nivel increíble, porque tiene a Sébastien Loeb con Edouard Boulanger y a Nasser Al-Attiyah con Fabien Lurcan. Lo curioso de estos dos es que se han intercambiado los copilotos del año pasado a este. Decisiones internas del equipo y supongo que un poco de presión de los pilotos también. Al final, teniendo eso, un nivel de pilotos increíble, porque tienes pilotos muy top, podemos esperar bastante de este equipo, al igual que de los otros también, porque tienen pilotos muy top y equipos increíbles. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que va a estar muy luchado el Dakar entre estos tres equipos con prácticamente todos sus competidores. Siempre puede haber alguno que se quede más descolgado, pero esa gente que se queda más descolgada son los que luego apoyan al que va liderando o al que va luchando contra los líderes. Y esa es la clave del Dakar, o por lo menos es lo que hemos visto en los últimos años, que es la clave del Dakar. Así un poco por hablar de qué mejoras y qué cosas puede tener este coche, pues eso, han ido evolucionando respecto al año pasado, han mejorado mucho en tema de chasis y suspensiones, con el tema que decía de las ruedas, de mejorando el ángulo y aumentando un poco esa distancia entre ejes, los ángulos de entrada y salida, me refiero, haciéndolo todavía más todoterreno si cabe. Y tiene una cosa curiosa, que es que en los asientos está viendo cómo lo había explicado, tiene como una especie de amortiguador que está diseñado en un sistema con el que absorbe los impactos de muchas G al final, para evitar los más grandes, no con los pequeños, para evitar que el piloto y el copiloto en el asiento sufran mucho por saltos, compresiones fuertes del coche. Y me parece curioso, y yo creo que puede estar relacionado, que justo sea en este coche, es el único que lo tiene, porque precisamente a Cristina Gutiérrez le pasó en el Rally de Kazajistán de 2021, que en una compresión de un salto, iba con un T3 en ese momento, en una compresión se fracturó 2 vértebras. Y con eso estás fuera del rally al final, porque es una lesión grave, que luego no te puedes mover porque es peligroso y demás. Con una solución como esta, ese tipo de cosas se podrían evitar. Entonces, siempre está bien que traigan ese tipo de tecnología por la experiencia que pueden tener los pilotos, copilotos, y yo entiendo que vendrá un poco también de eso, porque si no te ha pasado nunca, pues a lo mejor no caes en eso, pero que justo sea en este equipo, en Dacia, cuando le había pasado a uno de sus pilotos, digo yo que está relacionado. Y finalmente, de los 4 equipos top que decía al principio, los que son de fabricantes, está Mini con el equipo X-Ray, que fue un poco la estructura que en su momento estuvo llevando Audi, aunque el equipo X-Ray es de la familia de BMW. Cosas así extrañas, pero como el de Audi fueron solo 3 años, 3 temporadas, pues bueno, luego volvió a llevar los minis, que nunca se dejaron de utilizar, pero se quedaron como más secundario. Y llevan, este creo que es el mini del año pasado, pero en principio es una evolución del mismo. Estaba imposible encontrar fotos de este mini, que básicamente, pues eso, la base del mini y tal, en T1 Plus de 4x4, más grande y tal, que tiene motor de 6 cilindros en línea de BMW, de 3 litros, que la versión más nueva, la última que tienen es de gasolina, que hay una unidad, que es la que van a llevar Guillaume de Mebius y Mathieu Baumel, que corrieron el año pasado también en este mismo equipo, ganando una etapa, si no recuerdo mal, que hicieron una actuación bastante buena. Y además tiene mérito,
porque el navegante, Bommel, el año pasado, poco después del Dakar, no sé si fue en el Monte Carlo de Clásicos o un rally del estilo, tuvo un accidente bastante grave y perdió la pierna derecha. Y estuvo bastante mal y demás, y ha podido llegar al Dakar de este año. Entonces, tiene bastante mérito, que es algo a valorar, y que con un equipo más o menos pequeño como es el de X-Raid, en comparación a las 3 estructuras tan grandes y tan potentes que hemos visto al principio, oye, a ver qué hacen este año, que seguro que con que ganen una etapa ya es una actuación bastante buena, y hagan un top 5, top 10. Eso la verdad es que sería bueno, llevar otro equipo distinto ahí al top. Y luego está la versión diésel, que al final pues es un poco más limpia, más ecológica, que de hecho esta creo que iba con combustible sintético o algún tipo de biocombustible, que también es algo que se está probando un poco este año. Van a llevar otras 2 unidades. Una francesa, que son Lionel y Lucy Baud, que son padre e hija, y luego otra que es hispano-lusa, que son María Gameiro y Rosa Romero, que precisamente esta es la única tripulación de T1 Plus 100% compuesta por mujeres, así que oye, también habrá que seguirlo, porque el Mini al final es un coche que es más o menos fiable, que suele mantenerse en el top, aunque pase un poco más desapercibido. A ver si hacen una buena actuación, porque de hecho, buscando un poco de información sobre esto, me ha parecido curioso que la copiloto, que es la española Rosa Romero, es la pareja de Nani Roma, así que van a competir. Es una curiosidad. Y ya, para terminar con aquellos T1 Plus que son más importantes, están los Century. Century, que es el equipo de Rally Raid sudafricano. Sudáfrica tiene mucho peso en el tema del Dakar, de preparaciones, equipos y demás. Que por ejemplo el de Toyota tiene una base importante en Sudáfrica. Y hay bastantes pilotos precisamente que son sudafricanos. Y al final Century Racing lleva varios años, que primero empezó con los buggies y demás, pero luego se ha pasado el T1 Plus, teniendo bastante peso, especialmente entre clientes, porque tiene bastantes clientes. Este año quizás menos que en años anteriores, pero sigue siendo importante, tiene unos cuantos. Es uno de los que más coches pone sobre la arena del desierto. Y curiosamente tiene un motor V6 biturbo, que es verdad que hay bastantes V6 biturbo. Este es de 2,9 litros y es el mismo motor que lleva el Audi RS4, que es un coche bastante serio. Es un coche muy potente, muy deportivo, que de hecho el motor da 430 caballos en la especificación que tiene la preparación para carreras, pero tiene que estar limitado a 360 por la FIA, por la categoría en la que están. Y lo hacen, esto está investigando cómo lo hacían, porque al final hay motores que dan más potencia de la que está permitida por el reglamento, que es normal. Lo limitan con mapas de motor, de potencia y de par. El equipo de fábrica de Century alinea solo una unidad, la de Brian Barawanad y Lennart Kremer, que precisamente es la tripulación que es de Sudáfrica. Pero al final en lo que se basa Century Racing es en cliente, que tiene 5 unidades restantes. Pero es que los clientes que tiene son pilotos que llevan muchos años con Century, como Mathieu Serradori, que está semioficial, porque sí que depende un poco de Century Racing, pero lo lleva bajo su propio nombre, o Tim Coronel, que también, el holandés, lleva un montón de años corriendo en el Dakar. Y
no solo tiene estas 6 unidades que se presentan directamente como Century Racing, que bueno, de hecho llevan el modelo CR7, no confundir con Cristiano Ronaldo. No me pongo a hacer el grito porque es de noche, pero lo haría encantado. Y es que van a ir más unidades del Century Racing bajo los equipos de Ebro y Santana. El que tenemos en imágenes es el Ebro, que solo va a correr uno. Que de hecho, mira, puedo bajar un poquillo. Ahí. Para que se vea lo de abajo. Que curiosamente, sí, Ebro y Santana oficialmente son 2 marcas españolas, pero son 2 marcas españolas que lo que venden son productos chinos, son coches de diseño chino, originarios de marcas chinas que se fabrican en China, pero que los han venido a fabricar a España de momento con los kits estos, con los CKD, porque vamos, Ebro lleva ha estado todo 2025 vendiendo, que ha vendido un montón, ya hablaré de eso más adelante, porque vende cherry remarcados. Y luego Santana, que estaba empezando ahora a finales de año, que supongo que habrá matriculado alguno, pero de los que son para enseñar a la prensa y demás. Que básicamente Santana lo que hace es una pickup que fabrican en China Nissan y Dongfeng, que es la Nissan Frontier. Ahí ya tengo que ver si puedo encontrar la historia, porque aparentemente dicen que es origen de la Nissan Navara que se fabricó en su momento aquí en España. Ahí me gustaría investigarlo, pero es verdad que hay poca información al respecto. Y los dos lo que han hecho es exactamente la misma estrategia: correr con pilotos españoles con base del Century Racing, porque al final es una base sólida, que tienes un montón de piezas, tienes el propio equipo de fábrica y muchos otros que te pueden dar apoyo en caso de que lo necesites, porque aquí eso es esencial. Y pues eso, han hecho modificaciones estéticas para adaptarse a sus coches, y luego al final es una estrategia para hacer más de marca de, oye, vendemos coches que mira, son fiables, son duros, han corrido en el Dakar. Ebro tiene a Laia Sanz como piloto, guiada como siempre por Maurizio Guerini, creo que se pronuncia así. Y ellos tienen la ventaja de que han corrido en años anteriores con el Century. Entonces, también es importante, porque sigue siendo un coche, si no igual, muy similar, aunque sea bajo su propia estructura de Ebro, que esto también demuestra la importancia que tiene pilotos y equipos, copilotos y equipos españoles a la hora de entrar al Dakar. Y luego el Santana, que es este que tenemos aquí debajo, el piloto que lo va a llevar es Jesús Calleja, copilotado por Eduardo Blanco, que curiosamente es el CEO de Santana. No sé si era solo en España o el CEO de Santana en general. Es curioso, pero oye, habla bastante bien de lo que confía la marca en este proyecto. En principio parece ser que el Santana, creo que lo han llamado Santana Pickup T1 Plus o algo así. Sí, justo, que lo tengo aquí puesto. En principio solo conocemos esta tripulación con una unidad, pero aparentemente hay datos de que están inscritas otras 2 más, pero no sé quién las va a llevar. En esto seguiré investigando porque no me queda del todo claro, porque de hecho ahí hay una subhistoria en internet de que los presentaron este coche, el prototipo para correr en el Dakar, lo presentaron junto con 2 Santana de calle, que son estos dos, el 400D, el 400P, el diésel y el P no se ve aquí, pero está debajo de mí, que son el diésel y el híbrido enchufable, que son los 2 modelos que van a sacar, aunque la base sea la misma. Era uno de cada, los que presentaban con los mismos colores que tiene este del equipo y demás, que al final, pues eso, por hacer un poco de imagen de marca y demás,
Y está la subtrama de internet de que las matrículas que llevan no eran matrículas de coche nuevo. Las matrículas que llevaban eran F algo y G algo, que evidentemente son matrículas pues que tendrán entre 17 y 19 años, más o menos, así a ojo. Y escuché por ahí que lo vi en un podcast, que era de un Nissan Qashqai, de un Nissan X-Trail, o que eran de dos Nissan Qashqai o algo así. Supongo que sería porque en el momento para hacer las fotos o lo que fuera era un poco extraño, porque evidentemente eran pickups enormes que no tenían nada que ver con esto y nuevas y demás. Una cosa de estas así curiosas. Pero bueno, habrá que seguir a ver qué hacen estos dos equipos, que aunque sea una base conocida que lleva años corriendo, pero bueno, son dos equipos españoles, con pilotos españoles, que oye, puede estar interesante. Así que habrá que seguirlo, a ver qué es lo que sucede con ellos. Y yo espero que lo hagan bien. Y luego ya, para cerrar con el vídeo, que me he alargado excesivamente, hay alguna unidad más, ya son o muy pocas de la misma, de equipos privados y demás, y ya pues eso, era enrollarme en exceso y no son los principales competidores. Sí que será habitual ver en las imágenes, pues en redes sociales, en la página del Dakar, incluso en Teledeporte, ver los MD Optimus que vienen de evolución de un buggy, que la verdad es que sí que fue relativamente popular, y hay unos cuantos, 11, estaba buscando, son 11 los que corren este año. Y pues eso, de un estilo parecido a esto, nos encontramos más equipos. Por ejemplo, están los de JJ Sport, que tienen también 5 unidades, Hanwei, que tienen 3, y los Redline, que tienen 2. De estos equipos sí he visto que, siguiendo la tendencia de años anteriores, hay bastantes tripulaciones de origen chino, que es verdad que están, oye, poco a poco entrando. Curiosamente, pues ya han entrado eso con Ebro y con Santana, ya con un nombre un poco más grande, quizás con un poco más de peso. Y así luego, como punto curioso, que me sorprendió cuando lo vi entre la lista de inscritos, es que hay un par de Volkswagen Amarok inscritas, que no es una preparación oficial de la marca, sino que son eso, chasis tubular, que aprovechan su motor y tal, y van con la imagen del Volkswagen Amarok, que me pareció sorprendente. Y luego una última unidad del DKR Evo Ultimate, que ya buscando un poco de información al respecto y demás, es un prototipo bastante curioso, porque está hecho eso de carbono y demás, pero me llama la atención porque los faros que utilizan son exactamente los mismos que tiene el Defender actual. Entonces, como que se confunde. No sé qué colores llevará, porque yo las imágenes que he visto son la carrocería es de fibra de carbono, que es verdad que es espectacular, y tienes un poco la forma estilo todoterreno como el Defender, y mola. Además he visto precios, es un coche súper caro, pero al final es eso, una unidad privada que entra a correr y demás, y es eso, de los últimos inscritos y demás en la categoría de coches. Y por no enrollarme más, esto es el Dakar de este año, 2026. La verdad es que yo creo que va a estar bastante interesante, porque yo creo que va a haber mucha competitividad. No me atrevería a decir un nombre de quién puede ser el ganador o un top 3, porque es que son muchos los candidatos. Tenemos 3 equipos muy potentes, con unos pilotos de un altísimo nivel, todos con mucha experiencia,
que lo único que nos queda es disfrutar de esta carrera. Y bueno, no lo digo aquí, pero bueno, también están las motos, los T3, T4 de Side by Side, Challenger y los camiones, que es espectacular verlo, porque le dan todos una caña y corren por el desierto como locos. Y es increíble ver eso. Así que ya solo me queda animaros a todos a ver el Dakar, porque yo no tengo ninguna duda de ir a hacerlo, porque este año va a ser increíble. Así que, sin más, en el próximo vídeo, más diversión sobre ruedas.